La defensa colegiada de Betsy Chávez es el claro ejemplo de decir que el que la persigue, la consigue, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Yersin Perales, bienvenidos a Conexión Jurídica. Creo que no hay mejor manera de empezar el noticiero, la edición del día de hoy, de su programa político, de un enfoque jurídico, con la cual buscamos hacer llegar a cada uno de ustedes el acontecer nacional e internacional. Como bien decía, la mejor frase que encajaría dentro de este contexto que se ha presentado en estos últimos minutos sería ello, ¿no? Así que invito por favor a cada uno de ustedes a participar el día de hoy en el programa, un programa enriquecedor en la cual, como ustedes han sido testigos, se dan cuenta, buscamos y transmitimos la inmediatez, la veracidad con fuentes altamente corroboradas para cada uno de ustedes. De esta manera quiero darles la bienvenida al programa Conexión Jurídica. Ya hay bastantes personas yéndose a conectar en la edición del día de hoy. Invito por favor a cada uno de ustedes a dejar su like, a dejar sus comentarios en la caja, porque vamos a estar leyéndolo en el transcurso y desarrollo del programa. Muy bien, quiero pasar a comentar los titulares que tenemos para todos el día de hoy. Noticias altamente controversiales, noticias que llaman poderosamente la atención y la crítica que no ha sido ajena a cada una de ellas. Aprueban millonaria construcción del penal El Frontón, una noticia que ha venido siendo sonada, siendo duramente criticada por penalistas, especialistas, es más, por el ex jefe del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, que también se ha pronunciado y iremos mostrando más adelante algunas de sus declaraciones. Vamos a ir hablándolo dentro de un momento. El Poder Judicial dicta hoy la sentencia contra el expresidente Toledo por el caso Ecoteva, audiencia que ya estará empezando dentro de unos minutos en nuestra plataforma de Ejeput. Invito también a cada uno de ustedes a que lo tengan presente. Explicaremos dentro de unos momentos cómo empieza el caso Ecoteva y cómo responsabiliza y apunta directamente al expresidente Alejandro Toledo. Nuestra noticia principal, que ha sido expuesta por parte del Tribunal Constitucional, un fallo a favor de la ex premier Betsy Chávez, que anula su prisión preventiva y solicita al Poder Judicial la redacción, la emisión de la resolución de su excarcelación. Delia Espinosa denuncia a Juan José Santibáñez por negociación incompatible. Nuevamente, el recién juramentado ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, vuelve a hacer polémica, pero esta vez por una confrontación por parte de la fiscal de la Nación. Aún está por verse en qué terminará esta situación. Finalmente, hablando también del ministro Juan José Santibáñez, el Congreso de la República estaría recolectando firmas para presentar una moción de censura. Recordemos también que esto tiene que aprobarse posterior a una moción de interpelación, es decir, a responder preguntas. Estos son los titulares que tenemos para cada uno el día de hoy. Asimismo, nuevamente les hago llegar un fraterno saludo, una cordial bienvenida. Dejen su like, sus comentarios y compartan, por favor, la transmisión. Compartan. Recuerden también que estamos en todos los medios, en todas las redes sociales, como Ejeput. Nos encuentran en Instagram, WhatsApp y Meta. Muy bien, vamos a empezar con el primer titular. Aprueban millonaria construcción del nuevo penal El Frontón. Como bien sabrán, este penal, que se encuentra en las islas de Callao, también conocido como la isla San Lorenzo, tuvo un trágico final de funcionamiento. En los años 1986, en el gobierno de Alan García, se produjo un motín, el cual fue perpetrada por miembros de Sendero Luminoso, no solamente en ese penal, sino en diferentes penales a nivel nacional. Sin embargo, esta propuesta proviene del Ejecutivo. No es original, digamos, al ministro de Justicia Juan José Santibáñez, ni mucho menos a la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya que esta propuesta viene desde hace mucho tiempo, presentada anteriormente por diferentes congresistas y rechazado tajantemente por especialistas.
Sin embargo, lo que nos dice el informe es que fue aprobada por unanimidad el día de ayer. El día lunes, lo anunciábamos anteriormente, que se estaría coordinando la reunión con la presencia de diferentes representantes de instituciones clave. Durante la 28ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal, conocidas por sus siglas CONAPOC. Así lo informó este lunes el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como bien decía, estuvieron presentes integrantes de instituciones muy importantes como lo son el Ministerio Público, el Poder Judicial, el mismo Congreso de la República, entre otros. En medios sociales, en los medios de comunicación, en las redes sociales, se ha visto duramente criticado esta iniciativa por parte del Ejecutivo. Algunos lo llaman populista, otros lo llaman un medio para poder atacar o cesar el hacinamiento penitenciario que se viene sufriendo duramente en diferentes cárceles de nuestro país. Sin embargo, hay algo que ha dado fin a esta discusión, que es un reporte de Epicentro TV, un Twitter. Solicito por favor a producción que lo vaya transparentando con todo nuestro público. Jean-Pierre nos dice: saludos de San Juan Lurigancho, viéndolos con la familia, comiendo los tallarines verdes. Parece que no está nuestro compañero Renzo, estimado Jean-Pierre, porque atacaría directamente a tu comentario. Pero muchísimas gracias por estar presente el día de hoy. Deja tu like, por favor. Emilio Castañez nos dice: saludos. Queremos saber, Emilio, desde dónde nos estás viendo. Asimismo, a todos los que se van conectando, déjenos saber desde dónde nos están viendo, desde dónde están sintonizando el programa del día de hoy. Muy bien, ahora sí, veníamos comentando para los que recién se van conectando sobre la aprobación de esta iniciativa de reconstruir un nuevo penal El Frontón en la isla del Callao. Bien, iba anticipando de este Twitter que pronunció Epicentro TV, transparentó con todo su público hoy en la red social X, que dice: construcción de un penal en El Frontón es inviable, es decir, no se puede construir, y el gobierno lo sabe desde el 2023. Dicho esto por parte de un documento que ha sido redactado en el año mencionado por parte del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que obviamente es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. El INPE responde al Ministerio de Justicia, no al Ministerio del Interior. Hay mucha confusión en ese término. Y que los costos de mantenimiento y operación son muy elevados. Ahora, otro dato no menos importante es de los 108 presos. Hay declaraciones por parte de Santibáñez y la presidenta Dina Boluarte, donde ellos mencionan y aseguran que esto puede albergar por lo menos 2.000 presos. Por lo menos 2.000 presos. Lo cual con este documento vendría a ser una cruel mentira, una desfachatez presentada a la ciudadanía. Actos políticos, demagogios y populistas, como bien lo llaman. El informe dio opinión desfavorable al proyecto de ley de Américo Gonza, que en aquel entonces fue presentada también, estamos hablando de años 2023. Bien lo decía, no es una propuesta original por parte del Ejecutivo para construir el penal El Frontón. Ahora la presidenta y el ministro de Juan José Santibáñez dicen que lo harán y albergará a 2.000 presos. Bien lo comunicaba. Ahora quisiera que vayamos a los documentos dentro, específicamente al documento número 2, hablando de permisos y licencias de factibilidad de servicios. Acá tengo mi hoja, mi guía, el documento. Esa es nuestra fuente. Acá estamos hablando con fundamento. Permisos, licencias y factibilidad de servicios, nos dice allí. En imágenes también lo pueden recibir cada uno de ustedes o pueden revisar la red social de Epicentro TV, donde dice: es importante que, además del área del terreno para el establecimiento penitenciario, debe considerarse un área de reserva intangible. No se puede tocar ese terreno alrededor de dicho terreno, con radio circundante de 200 metros de la franja de seguridad. Declárese por razones de interés
y seguridad pública proteger y restringir el acceso al área de 200 metros ubicado en el perímetro de los establecimientos penitenciarios, la cual es considerada como zona intangible. No se puede construir allí, no se puede hacer ningún tipo de actividad, no se puede armar ningún tipo de arquitectura. No se podrá realizar, allí lo tienen en pantalla, no estoy inventando, no se podrá realizar ninguna actividad comercial de vivienda o con fines de habilitación urbana. Ninguna empresa operadora podrá colocar antenas de telefonía móvil o satelital, nos dice. Para cumplir con los requisitos de logística para la elaboración o reconstrucción de un nuevo penal en esta isla, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, como lo son los servicios básicos de agua, el servicio básico de electricidad, servicio básico de desagüe, que eso han manifestado diferentes especialistas que hay o demandaría de demasiado dinero, muchísimo dinero. Valgan verdades, lo manifestó Juan José Santibáñez, que esta construcción estimaría 500 millones de soles. No como anteriormente, también en el anterior programa hemos comentado, hemos mostrado la declaración de Javier Yaque, ex jefe, ex presidente del Instituto Nacional Penitenciario, quien decía que equivaldría a unos 5.000 millones de soles. Santibáñez desmiente esta declaración. Santibáñez dice que va a costar solo 500 millones de soles. Sin embargo, ahora yendo un poco más por el lado popular, por el lado de la ciudadanía, cómo piensa la opinión pública, mencionan que podría invertirse en otros penales, mega penales, que albergarían a 4.000, 5.000 reos para terminar de construirlos. Hay penales que no están siendo construidos en la ciudad de Ica, en Arequipa, si no me equivoco, y en otras regiones más, que son penales que van a albergar a una gran cantidad de presos. ¿Por qué no invertir en la conclusión de estos penales? ¿Por qué priorizar la construcción del penal El Frontón, que tiene exclusivamente el propósito de albergar a jefes y cabecillas de organizaciones criminales violentas? 108, por lo menos, o hasta 200 máximo, como dice el informe. Ahora nos vamos al último documento también para ir cerrando este tema. Epicentro TV nos muestra las conclusiones y recomendaciones de este documento presentado por el INPE, que descarta tajante, taxativamente, la construcción del penal El Frontón en la isla del Callao. Allí nos dicen conclusiones. Específicamente en el 2.1, se requiere terrenos con un promedio de 150.000 metros cuadrados, con una topografía relativamente plana o mínima pendiente, con factibilidad de servicios básicos. El Frontón tiene un área de 5.400 metros cuadrados, lejanamente de lo que solicita, disponible, y no cuenta con servicios básicos, algo que va a demandar de un desembolso grandísimo de dinero. Asimismo, en el 2.3 menciona el ex establecimiento penitenciario El Frontón tiene un área total de 5.400 metros cuadrados, con lo cual se alcanzaría la implementación de 108 unidades de albergue. ¿Dónde está lo que dice el señor Santibáñez, lo que dice la Presidenta de la República, que va a albergar por lo menos 2.000 presos? Acá está en el documento. Lo estamos transparentando, lo estamos mostrando para que ustedes también lo revisen. Es inviable la construcción. Es inviable también priorizar este tipo de construcciones, cuando bien se pueden completar obras inconclusas en diferentes regiones de nuestro país. Entonces, hay un claro escenario de populismo. Pero quiero saber qué es lo que piensan los que nos están viendo, por favor. Ya hay varias personas conectadas a la transmisión en vivo. Dejen su comentario. ¿Están a favor o en contra de la construcción del penal El Frontón? Queremos saber, por favor. Bien,
Esta es la noticia última por parte de la aprobación de la construcción de este penal, muy criticado. Ajenamente no me quiero retirar de esta argumentación, de esta postura, que se trataría de un acto o una cortina de humo, como bien se dice anteriormente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. Y es que el Poder Judicial dictará hoy la sentencia contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. ¿Qué es el caso Ecoteva? Se preguntarán algunos. Muy bien, vamos a pasar a explicar rápidamente, sencillamente, de qué se trata el caso Ecoteva. Ok, les invito por favor a quedarse también, que vamos a hablar sobre el fallo del Tribunal Constitucional a Betsy Chávez, que anula su prisión preventiva. ¿Cuáles son sus argumentos? Esto lo vamos a conversar dentro de un momento y quisiéramos saber sus opiniones también. Muy bien. Para cerrar este tema nos dice Ser o No Ser, una cuenta de YouTube. Es claro que estos abogados no quieren penales para que no encarcelen a sus clientes, nos dice. Muy bien. El caso Ecoteva. Se trataría de un caso en el cual se incurriría en el delito del presunto lavado de activos o blanquear dinero, como también se llama coloquialmente. Pero esta situación no solamente agarra al presidente Alejandro Toledo, sino también a su pareja, Elian Karp, quien hoy sitúa en Israel, no está en territorio nacional. También a Eva Fernenbaum. Ella es la suegra de Alejandro Toledo, quien empezó, o gracias a ella se empezó toda la investigación, pero no por un gracias voluntario, sino porque fue agarrada con las manos en la masa, como bien se dice. Bien, esta situación también abraza fuertemente a Abraham Danon, el jefe de seguridad presidencial de Alejandro Toledo en aquel entonces, y a su hijo Shan Dan-on. Ahora, ¿qué es lo que indica la carpeta fiscal, la tesis fiscal? ¿Por qué? ¿Cuáles son las hipótesis de la fiscalía? Bien, ellos mencionan que se habría blanqueado supuestamente más de $5 millones a través de la adquisición de inmuebles y a través del pago de hipotecas inmobiliarias. En el 2013, por lo menos, habría salido a la luz un reportaje de Panorama donde se expondría la compra de 2 inmuebles por parte de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbaum. Habría comprado una casa muy costosa de $4 millones aproximadamente y una oficina en Santiago de Surco, en un edificio muy importante y reconocido por más de $800,000. Pero los ha pagado al contado. Eso es lo que llamó fuertemente la atención del Ministerio Público. ¿De dónde ha sacado el dinero la señora suegra de Alejandro Toledo para que compre estas 2 residencias importantes? Ya quisiéramos nosotros también ganar esa fortuna de dinero para comprar así inmuebles sin cesar. Entonces, empieza la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, en su tesis fiscal aseguran de que este dinero habría transitado desde Ecoteva Consulting Group. Esta corporación de Ecoteva radica en Costa Rica, dentro de una de las islas donde aparentemente se crean o se sitúan empresas fantasma que sirven para lavar dinero, mas no es ilegal. Pero se vocifera mucho de que estas islas sirven para blanquear dinero que viene de un origen ilícito. ¿Qué es lo que pasa? Que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbaum, era presidenta de Ecoteva, el cual habría registrado la compra de estos 2 inmuebles de alto dinero, de alto desembolso económico, que fue comprado al contado. Entonces, la fiscalía dice, acá hay algo raro. ¿Por qué la suegra de Alejandro Toledo tiene esta cantidad de dinero? Y también se ha pedido las declaraciones de Alejandro Toledo en aquel entonces. Estamos hablando del 2013, 2014, donde se le preguntaba al expresidente,
¿De dónde ha sacado el dinero? Su suegra. Y ella decía, entre las muy conocidas excusas que él planteaba, de que ella estaría recibiendo bonos por ser sobreviviente del Holocausto, ¿no? Holocausto conocido como estos genocidios de la Segunda Guerra Mundial perpetrada por el régimen nazi. Entonces, nadie creía en esta excusa. Bien dicen, el pez muere por su propia boca. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo iría cambiando de versión reiteradas veces. Y ahí es donde aparece un personaje clave, que es Jason Maiman. Jason Maiman es un empresario de nacionalidad israelí que radicaba en Perú. Y él menciona a Alejandro Toledo de que él fue quien le prestó el dinero para que se compre estas propiedades. Entonces, allí cambia de nuevamente su versión. Allí otra vez se ve enredado Alejandro Toledo en el caso muy conocido Ecoteva, que dicho sea de paso, fue el primer caso por el cual se le investigó. Hoy recordemos que cumple una condena de 20 años y 8 meses de prisión efectiva. Es en el transcurso de esa investigación de Odebrecht, que también fue condenado por lavado de activos, por la construcción de la carretera interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3, que en ese procedimiento de investigación recién aparece la investigación por el caso Ecoteva, que dicho sea de paso culmina el día de hoy con la sentencia o lectura de sentencia por parte de la Corte Suprema. Entonces, en sencillas palabras, en resumen, el caso Ecoteva es por la compra ilícita de inmobiliarias por parte de la suegra de Alejandro Toledo. Luego tiene que ver, obviamente, directamente con Alejandro Toledo, el expresidente, porque ese dinero había pasado por Ecoteva, la empresa, la corporación de Costa Rica, a través de sobornos por parte de Odebrecht. Es lo que indica la carpeta fiscal. Odebrecht había dado sobornos porque había ganado licitaciones en el gobierno de Alejandro Toledo para la construcción de estas carreteras tramo 2 y tramo 3 de la Interoceánica Sur. Así es como llegamos al día de hoy a la lectura de sentencia. Sin embargo, hay que precisar que esta sentencia aún no es efectiva, la que hoy cumple, por la cual está instalado en el penal de Barbadillo junto a además expresidentes, hoy también incluido el expresidente Martín Vizcarra. Aún está en proceso de apelación, aún la sentencia no es firme, estos 20 años, pero para el caso Ecoteva lo que estaría pidiendo el Ministerio Público son aproximadamente 15 años, 16 años y 8 meses de prisión efectiva. Existen estos dos escenarios, ¿no? El cual disminuye claramente el escenario del cual va a ser absuelto y potencia el escenario del cual va a ser condenado. Sin embargo, podría variar en los años, ¿no? Recordemos que para Ollantumala se han pedido por lo menos 15 años de prisión efectiva y solo le dieron 12. Asimismo también para su esposa, Nadia Heredia, hoy residente en Brasil. Somos 39, casi 40 personas, por favor. Estamos hablando del caso Ecoteva, la lectura de sentencia que va a ser el día de hoy, o está siendo en estos momentos, que dentro de unos minutos también lo vamos a transmitir por este canal de GEPUT. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, compartan la transmisión para llegar a muchas más personas. Quisiéramos saber qué es lo que opinan sobre este caso. Recordarles también que dentro de un momento vamos a estar hablando de Betsy Chávez, del fallo a favor del Tribunal Constitucional que anula su prisión preventiva y solicita su inmediata excarcelación. Muy bien, esto es lo que trataría el caso Ecoteva. Dentro de unas horas seguramente iremos comunicando cuál fue la sentencia por parte del Tribunal Colegiado de la Corte Suprema hacia el expresidente Alejandro Toledo. Cambiamos de tema y nos vamos rápidamente a nuestro tema principal, por la cual están ustedes presentes, me imagino, en la edición del día de hoy. Y se trataría nada más y nada menos que de Betsy Chávez. El Tribunal Constitucional
declaró nula la prisión preventiva de la ex premier Betsy Chávez y ordena su excarcelación inmediata a la Corte Suprema. Le pido por favor ahí a producción que me vaya poniendo el documento, el fallo, la resolución, que dicho sea de paso llama mucho la atención. Son 5 magistrados los que han estado presentes y esta resolución es ponencia, es obra del magistrado Gutiérrez Tixa, Gustavo Gutiérrez Tixa. Muy bien, vamos a leer un poco de la argumentación, allí lo tenemos en pantalla. Nos dice la resolución: disponer que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita la resolución de excarcelación a la beneficiaria, bajo responsabilidad, dejando a salvo su competencia de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar la presencia de la favorecida en diligencias judiciales, de conformidad con el artículo 273 del nuevo Código Procesal Penal. Y lo más importante viene acá: disponer que el requerimiento de la prolongación de la prisión preventiva de fecha 18 de diciembre del 2024 se tramite de conformidad con el nuevo Código Procesal Penal y la doctrina jurisprudencial vinculada al Tribunal Constitucional. Para ir haciendo memoria un poco y para que todos vayamos entendiendo, para ir entrando en materia, recordemos que Betsy Chávez hoy en día está enjuiciada, está en juicio oral por el caso del intento golpe de Pedro Castillo en 7 de diciembre del 2022, ya lo tenemos hasta de memoria. Y para ello se dictó prisión preventiva. En un primer momento fueron 18 meses de prisión preventiva, la cual concluyó, la Fiscalía solicitó el ampliamiento de la prisión preventiva y el Poder Judicial en diciembre del 2024 lo amplió a 15 meses más. Es decir, de no haberse presentado este fallo el Tribunal Constitucional, la prisión preventiva de Betsy Chávez culminaría el 19 de marzo del 2026. Asimismo, es importante mencionar que solo se puede ampliar una sola vez la prisión preventiva y de Betsy Chávez ya se cumplió eso. Entonces, lo que acá dice el Tribunal Constitucional es que ella había sido detenida arbitrariamente. 8 días nos dice el informe. Ella habría sido detenida arbitrariamente cuando ya había cesado su primera solicitud o su primer tiempo de prisión preventiva, que eran 15 meses. Entonces, lo que nos dice la resolución es ese primer argumento. Según los magistrados, en el caso de la ex premier Betsy Chávez, se le ha dado una flagrante vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias. Ello porque permaneció en prisión 8 días después de que el plazo inicial de 18 meses había vencido. Es decir, el Poder Judicial había ordenado su prisión preventiva, en primer lugar, 18 meses. Vence esa prisión preventiva y obviamente, al no haber concluido su juicio oral, al no haberse dictado sentencia, tendría que haber sido liberada. Pero no se hizo eso. ¿Qué hizo el INPE en este caso? Betsy Chávez permaneció 8 días más dentro del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Betsy Chávez no fue liberada inmediatamente al cesar su prisión preventiva. Entonces, allí nace el argumento de los magistrados del Tribunal Constitucional, la cual es protagonista de la noticia del día de hoy. Permaneció en prisión 8 días después de que el plazo venciera. Y obviamente ya todos sabemos que el Poder Judicial anunció de que se ampliara la prisión preventiva de 15 meses, pero los 8 días, se podría decir ilegales, permaneció dentro del penal anexo de mujeres. ¿Por qué permaneció Betsy Chávez 8 días más después del cese de su primera prisión preventiva? Son 15 meses.
18 meses. ¿Por qué? Allí habría que analizar un poco si es que tiene sustento, si tiene validez o no la resolución emitida por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Nos dice el informe, si bien el Tribunal Constitucional reconoce que luego el Poder Judicial accedió a ampliar la prisión preventiva, ellos afirman no justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente. Otro de los escenarios que también tendríamos que repasar es por qué recién se prioriza esta supuesta vulneración de derecho. ¿Por qué recién se toma en cuenta de que Betsy Chávez ha permanecido 8 días más dentro del penal anexo de Mujeres de Chorrillos? ¿Por qué recién? Hay algunos también que dicen que tal vez se trataría de una cortina de humo por parte del Tribunal Constitucional, que ha sido duramente criticado porque ha sido elegido por parte de este Congreso, que también ha sido duramente criticado por toda la ciudadanía, por los medios de comunicación, por la opinión pública en general. Entonces, ya se ha pronunciado su abogado Raúl Noblecilla Olechea en el medio RPP, quien obviamente se siente satisfecho con el fallo del Tribunal Constitucional, y le pido por favor a producción que nos aliste las declaraciones que tenemos para todos el día de hoy sobre este tema, sobre el fallo y la solicitud inmediata de su excarcelación del Tribunal Constitucional al Poder Judicial. Quisiéramos saber qué opinan de este tema a todos los que están presenciando la edición del día de hoy. Dejen sus comentarios, dejen sus posturas, sus asideros, que lo vamos a ir leyendo en el desarrollo del programa. Recuerden que todas las audiencias habidas y por haber se encuentran en nuestro canal de GPUT, de YouTube, en nuestras plataformas, y extractos de gran relevancia se encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, en Meta y también en TikTok. Allí nos dice producción, ¿están de acuerdo con la excarcelación de Betsy Chávez o no están de acuerdo? Los invitamos por favor a responder. Ya están emitiendo sus votos algunos rápidamente. Se agradece su participación. Allí entonces producción va a ir poniendo las declaraciones que tenemos para ver qué tan importante es esta noticia. Recordemos también que esto se da en medio de un juicio oral. Asimismo, el lunes habíamos anunciado que fue trasladada Betsy Chávez en emergencia, por grado de emergencia, al Hospital María Auxiliadora, que también ha sido tildado como una especie de victimización para tumbar el juicio oral, para sabotear el juicio oral. Han salido actas médicas donde han dicho que solo presentaba leve deshidratación. Entonces no estaríamos hablando de un acto de emergencia. No estaríamos hablando de que Betsy Chávez se encuentra vulnerada a actos altamente delicados de salud, que obviamente nace por parte de ella. Es iniciativa unipersonal, es una iniciativa que ella ha decidido acatar. Nadie la está obligando. Hay quienes dicen también que realmente existe una vulneración de derechos dentro del penal anexo de Mujeres, del penal anexo de Chorrillos, que se estaría vulnerando no solamente sus derechos, sino de las demás señoras, de las demás personas dentro de este penal, que obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que obviamente hay información que nos dice todo lo contrario. Entonces existe esta lucha, ¿no? Del INPE contra Betsy Chávez, del INPE contra sus abogados, del INPE descartando o dando la contra a todos los anuncios que hace Raúl Noblecilla Olechea en su red social Twitter. Y justamente lo que veníamos mencionando, Raúl Noblecilla Olechea, parte de la defensa colegiada de Betsy Chávez, tuitea: justicia y libertad. El secuestro político de nuestra compañera Betsy Chávez hoy conquista, llegó a su fin, hoy conquista su justa libertad, símbolo de la resistencia frente a la dictadura.
El pueblo la necesita junto a nuestro presidente Pedro Castillo. Unidad para recuperar la democracia. Obviamente, era de esperarse la pronunciación de su abogado. Era de esperarse la algarabía que él iba a sentir. Pero este argumento del Tribunal Constitucional no viene por la victimización, como lo quieran llamar, por la huelga de hambre a secas que ha venido realizando Betsy Chávez en las últimas semanas, sino que es principalmente porque ella permaneció 8 días después de que el plazo inicial de 18 meses de prisión preventiva había vencido. Entonces se hablaría en concreto de una vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias. No es por la huelga de hambre a secas, es por un tema que ha suscitado hace por lo menos un año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que priorizarlo para evitar confusiones. Ya la resolución del Tribunal Constitucional se encuentra en su portal web, en su portal de transparencia, y es de acceso público para que cada uno también lo pueda revisar. Y para darles una ayuda se encuentra en la página 26 de la resolución del Tribunal Constitucional, del fallo a favor de Betsy Chávez. Ahora solo falta de que el Poder Judicial emita una resolución donde se ordene oficialmente ya la excarcelación, la libertad de Betsy Chávez. Aún así, habiendo grandes indicios de una posible fuga, porque ella fue detenida, de ella fue aprobada su prisión preventiva, porque había indicios de que se iba a fugar a la Embajada de México, al igual que Pedro Castillo. Entonces, no por gusto fue dictada la prisión preventiva. Una vez que sea liberada, ¿cuál será el escenario? ¿Cuál será el futuro de Betsy Chávez? ¿Permanecerá en residencia nacional o fugará? Obviamente iremos informando cada uno de los detalles que se presenten con respecto a todo el caso de Pedro Castillo. Muy bien, vamos a ir cambiando de tema, damos fin a todo el tema de Betsy Chávez y vamos a hablar del fuerte confrontamiento de la fiscal de la Nación. Y el titular nos dice: Delia Espinosa denuncia a Juan José Santibáñez por supuesta negociación incompatible. La ex fiscal de la Nación, hoy también denunciada constitucionalmente por la fiscal suprema Patricia Benavides, hizo llegar su denuncia constitucional a la subcomisión del Congreso de la República, la subcomisión que evalúa la admisibilidad de denuncias constitucionales, hoy presidida por Lady Camones, que supuestamente Juan José Santibáñez habría incurrido en el delito de negociación incompatible. Esto en torno a su permanencia en la cartera del Interior, es decir, cuando él era ministro del Interior, nos dice la denuncia, nos dice el informe, Juan José Santibáñez habría utilizado la facultad que tenía como ministro para contratar a un señor, a un ex miembro de la policía llamado Luis Pineda Rodríguez, que habría tenido el trabajo, la dura labor de difundir campañas para mejorar su reputación, para mejorar su imagen pública en plataformas digitales y en redes sociales. Es decir, el señor Juan José Santibáñez, ya que recibía en aquel entonces y sigue recibiendo duras críticas, pero hablamos de su tiempo cuando era ministro del Interior, recibía duras críticas todos los días. Si mal no recuerdo, en todos los medios lo mostraba. Salían penalistas, salían constitucionalistas a emitir declaraciones donde el señor no había tomado ningún acto de inteligencia, no había elaborado planes estratégicos para combatir la ola de criminalidad que suscitaba en aquel entonces y que no ha perecido actualmente. Y que precisamente por ello se aprobó una moción de censura del Congreso de la República que fue en marzo de este año. No pasaron ni 6 meses para que el señor Juan José Santibáñez regrese al gabinete ministerial. Entonces, él, cuando era ministro del Interior, contrató a este ex miembro de la policía y le dijo: ¿sabes qué, señor Pineda? Necesito que usted me organice grupos, me organice portátiles. ¿Para qué? Para que en las redes sociales hagan presencia y mejoren mi imagen pública. ¿Ok?
Esto en simple castellano, para que pueda ser digerible para cada uno de ustedes. Entonces, se puso en marcha, es lo que nos dice la denuncia, supuestamente, de que el señor empezó a buscar las portátiles, empezó a organizar los grupos. Es más, hay un reportaje en Cuarto Poder donde se difunde chats de WhatsApp del señor Luis Pineda Rodríguez animando a las personas de que vayan a dejar sus comentarios, de que vayan a dejar sus votaciones, porque también se realizaban votaciones en contra de la censura de Juan José Santibáñez cuando era ministro del Interior. Entonces, hay pruebas que realmente deberían llegar a una investigación fiscal para ver si se completa o no, o si se configura jurídicamente, penalmente, el delito de negociación incompatible. Bien nos dice la hipótesis fiscal. El exministro mantuvo un vínculo funcional con el exmiembro ya mencionado, que se le habría encargado la difusión de estas campañas. Como se recuerda, Cuarto Poder develó una serie de conversaciones filtradas en grupos de WhatsApp que se encuentran en la plataforma de YouTube. Vayan a revisarlo si no me creen. En la que se evidenciaba la existencia de una estructura coordinada para fortalecer la imagen del entonces ministro. De acuerdo con lo investigado, las portátiles digitales habrían actuado de manera activa en encuestas, en publicaciones. Entonces, habría fuertes inicios, ya existe un bagaje probatorio fuerte que nos da que pensar de que sí realmente Juan José Santibáñez habría incurrido en el delito de negociación incompatible. Ahora, de que proceda o se admita la denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esa es otra cosa. Y esa ya es cuestión de los que integran esta subcomisión, de cuánto prioricen esta denuncia constitucional, que siendo un poco más realistas nos podemos dar cuenta de que quizás no exista futuro alguno con esta denuncia, ya que fueron archivadas anteriormente denuncias contra Patricia Benavides, que también tiene muchas carpetas fiscales abiertas, y ahora Juan José Santibáñez, que tiene por lo menos 13 carpetas de investigación abiertas, y ahora este de Yapa, que viene de negociación incompatible. Quizás no haya futuro. Por mi parte, soy sincero, creo que van a archivar esta denuncia presentada por la fiscal de la Nación. Ahora, por otro lado, no olvidemos también que Juan José Santibáñez está en un tremendo lío. ¿Por qué? Porque la periodista Carla Ramírez, si no me equivoco en el apellido, ha denunciado, ya que ella es jefe de la unidad de investigación de Panorama o de Panamericana, ha denunciado que le habían llegado rumores de que por parte del Ministerio del Interior estarían organizando un ataque a ella y a su familia, pero que se haga ver como un asalto, que se haga ver como un accidente. Periodistas, medios de comunicación ya se han solidarizado. Desde aquí también, desde Conexión Jurídica, no queremos ser ajenos a esta solidarización hacia la colega Carla Ramírez. Nadie debe ser vulnerada o burlada de esta manera. No sé si producción podría buscar el extracto de Juan José Santibáñez en RPP cuando se le pregunta: señor Santibáñez, hay una periodista que dice que usted estaría orquestando una organización criminal, estaría orquestando un ataque físico a la señorita y que usted sería el protagonista de ese ataque. ¿Qué responde usted? Señores, la respuesta que dio un ministro de Justicia, un señor que ocupa una de las carteras ministeriales del Poder Ejecutivo, no puede dar semejante respuesta. No lo quiero spoilear porque tengo la fe y tengo la sospecha de que producción lo va a encontrar y lo vamos a mostrar a cada uno de ustedes. Finalizó la encuesta que dejó producción, que dice: ¿están de acuerdo con la excarcelación de Betsy Chávez? 80% nos dice que sí, 20% nos dice que no. O sea, bueno, por lo menos en esta votación se nota que hay un fuerte apoyo a Betsy Chávez. Sobre todo si analizamos el argumento que dieron los magistrados.
Para los que se van conectando, estamos hablando del tema de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra el actual ministro de Justicia. Y precisamente lo que veníamos mencionando también, de la denuncia pública por parte de la jefa de investigación de la Unidad de Investigación de Panamericana, la periodista Carla Ramírez, que denunció a Juan José Santibáñez por orquestar un ataque en su contra. De por sí, ya yo verdaderamente debería exhortar a las autoridades. Desde acá, de nuestro humilde programa Conexión Jurídica, exhortamos a las autoridades competentes, en específico al ministro Carlos Malaver, quien es el titular del Ministerio del Interior y quien tiene que velar por la seguridad en nuestro territorio, la seguridad en nuestro país, pero poco y nada se está haciendo. Es más, unos lo denominan ministro fantasma porque no aparece por ningún lado, ni a dar controversias, ni a pronunciarse sobre las estrategias que se estarían llevando a cabo para dar cese a esta ola de criminalidad. Entonces, no hay nada. A pesar de ello, vamos a exhortar encarecidamente a las autoridades que tomen las riendas del asunto, no solamente en este tema, sino en los demás temas que ya han venido mostrándose, que ya han venido evidenciándose en los reportajes de los canales televisivos, para hacer conciencia más que todo de la situación en la que nos encontramos, aberrante pero real. Muy bien, vamos a ir alistando entonces las declaraciones, si es que la ha encontrado producción, pero bien venía mencionando que unos periodistas de RPP le preguntan de qué opina sobre la denuncia pública de la periodista de Panamericana. Vamos entonces con las declaraciones para ir comentándolo y analizándolo. Quien está haciendo seguimiento a las investigaciones que se le siguen a usted, de cierta presión, ataque. ¿Está estresada? ¿Perdón? Está estresada, digo. ¿Estresada? Carla, ¿Por qué? no sé. No, pero ¿por qué dice que está estresada? Es muy grave. Lo cierto es que Mismo lo han escuchado. Que está estresada, dice, mientras se toma una tacita, un vasito de café y no sé qué le habrán invitado. Señores, esa no puede ser la respuesta de un ministro, de alguien que ocupa esta jerarquía de cargo público, de función pública, ante una acusación tan grave, que es de amedrentar o atentar contra la vida, la salud, contra una periodista de Panamericana. Puede ser la respuesta de un ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex ministro del Interior. También dicen que fue ex ministro del Interror. Entonces, no podemos soportar este tipo de declaraciones. No se puede soportar o tolerar este tipo de pronunciamientos por parte de un ministro que también se dedica en la cuenta o en la red social de X a responder a todos sus adversarios, a responder a cualquier persona que atente contra su imagen pública. No me sorprendería si dentro de unos minutos también aparezco dentro de su tweet. Es más, me sentiría importante porque estaría demostrando que de alguna y otra manera pesa la palabra. Ahora, para finalizar la edición del día de hoy, también tiene que ver con este señor. ¿Por qué? Porque el Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra Juan José Santibáñez. Bien nos dice el informe, esta es una iniciativa por el congresista Carlos Ceballos del Bloque Democrático Popular. Confirmó que su bancada ya elaboró una moción de censura y que las firmas ya estarían corriendo. Según detalló, la acusación se sustenta en indicios de favorecimiento a abogados investigados por la Fiscalía. Todo esto en torno al caso Ícaros, donde también tendría que ver el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, mediante la flexibilización de requisitos en el Ministerio del Interior. Entonces, esta es una iniciativa de un congresista. Recordemos también que en marzo de este año, Susel Paredes andaba por todos los despachos del Congreso de la República exhortando un poco más y ruega
a los congresistas para que firmen esta moción de censura y no había respuesta alguna. Si hacemos memoria un poco, fue por el cantante Paul Flores de Armonía 10 por la cual revienta este caso, y obviamente los parlamentarios se habían visto obligados a censurar a Juan José Santibáñez porque la ciudadanía ya los tenía encima, ya estaban encima de ellos. Entonces, el escenario es similar, el escenario es semejante. No digamos igual porque hoy es ministro de Justicia, pero asimismo hay otro congresista que también se ha pronunciado, el congresista Diego Bazán de Renovación Popular del partido del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga. Sostuvo que la salida de Santibáñez es necesaria y urgente al considerar que no brinda garantías en la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bazán cuestionó además a la presidenta Dina Boluarte por mantener en su entorno a funcionarios que generan incertidumbre. Yo creo que podríamos cambiar ese adjetivo por uno más aberrante. Recordó que Santibáñez ya fue censurado en marzo de este año cuando ocupaba la cartera del Interior. Ahora, el pronunciamiento es una cosa, papelito manda, bien se dice. Ahora, si van a firmar esta moción de censura, ya cambia la figura, porque ya se ha visto anteriormente que legislativos salen a los medios de comunicación con sus discursos populares, pomposos, grandilocuentes a salir y decir, no, que se vaya Juan José Santibáñez, es un ministro incompetente. O no solamente para Santibáñez, sino para demás congresistas. Recordemos, Julio de Martini también fue duramente criticado por el caso Caliwarma, cuando presidía la cartera de Inclusión Social. Y salían a decir, ¿no? Tal vez hipócritamente, de que sí deberían ser censurados, de que cómo es posible que la presidenta mantenga a un ministro en su cartera con esta incompetencia. Y luego cuando se presentaba la moción de censura en las votaciones, grandazo salía ahí en el hemiciclo del Congreso que habían votado en contra. Entonces, de por sí, escuchar o leer o informarnos de una posible moción de censura no deja las cosas resueltas. Porque ya de estos congresistas podemos esperar todo. Y no es una idea original de mi persona. Ya se ha venido diciendo anteriormente. La opinión pública lo ha manifestado. La opinión pública ha flagelado grandemente con la reputación que tiene hoy en día los legislativos. Porque si nos ponemos a nombrar las leyes que han aceptado, las leyes que se han propuesto para beneficiar a la criminalidad, Conexión Jurídica acaba 8 de la noche. Y eso. Así que ¿nos debería llamar la atención este tipo de propuestas? No. ¿Nos debería llamar la atención de que salgan a dar este tipo de declaraciones? Tampoco. Papelito manda. No nos dejemos llevar por el simple hecho de iniciativas, sino que cuando se concrete por fin la idea. Ahora, primero es moción de interpelación, es decir, el ministro es citado, en este caso el ministro José Santibáñez, es citado al Congreso de la República a responder un bagaje de preguntas de los congresistas, del por qué, señor, usted tiene esta investigación, por qué tiene esta investigación por negociación incompatible, por qué tiene esta investigación por favorecimiento ilícito, por qué lo vinculan con la minería El Dorado de Ayacucho, por qué lo vinculan con el caso Ícaros, con el señor Parodi. Entonces, él tiene que responder a cada una de estas preguntas, a cada uno de estos cuestionamientos. Ahora, si los congresistas son convencidos por las respuestas emitidas por parte del ministro, ya no habría una moción de censura, no se sometería a una moción de censura, lo dejarían pasar, porque son convencidos por las respuestas. Ahora, de lo contrario, si el escenario es poco beneficioso para el ministro Santibáñez,
Se presenta la moción de censura y se somete a votación. Una vez sometida a votación, se tiene que pasar, obviamente, los 66 votos, que es más de la mitad de congresistas dentro del hemiciclo. Hay 130 congresistas, se necesitaría por lo menos 66 votos para aprobar esta moción de censura. Ahora, tampoco es inconstitucional de que un ministro vuelva a ingresar al gabinete ministerial después de haber censurado. Recordemos el precedente de Betsy Chávez, que fue censurada como ministra de Cultura y ingresó nuevamente a ocupar la cartera de Trabajo y posteriormente a ello a Premier. Entonces, si censuran a Juan José Santibáñez, que no nos sorprenda, por favor, exhorto a cada uno de ustedes a que lo vuelvan a integrar al gabinete ministerial. Muy bien, de esta manera entonces estamos dando por concluida todo el bagaje de noticias que tenemos para todos ustedes, o que tuvimos para todos ustedes el día de hoy, como siempre, transmitiendo la información más reciente, más instantánea, más veraz y corroborada a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a los que han estado presentes, a los que vean la transmisión por diferido también. Agradecerles e invitarles que se sumen a las transmisiones. Y no me quiero ir sin antes mencionar del curso de actualización Detención Policial, Detención Preliminar y Prisión Preventiva de la Escuela de Gestión Pública y Derecho EGEPUT, que inicia este 13 de septiembre vía Zoom y que estará obviamente avalada por el Colegio de Abogados de Huaura. A todos los estudiantes, a los abogados, fiscales, jueces que quieran nutrirse de mucho más información, tenemos este curso especialmente para todos ustedes que recuerden, empezará el 13 de septiembre. No se queden sin sus vacantes, por favor. Ya acabó de iniciar el curso en taller de redacción jurídica. Aún también pueden inscribirse, me comunica allí el productor. Y no se queden sin sus vacantes de este tipo de cursos que son con fines fructíferos a cada uno de ustedes. Así que vayan y separen cada una de ellas. Bien, soy Yersin Perales, esto ha sido Conexión Jurídica, muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes, también a las 2 de la tarde, para continuar comunicando del acontecer nacional e internacional. Recuerden, este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica. Hasta pronto.